Bueno, buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Contentos de estar nuevamente acá para seguir con el estudio de nuestra confesión de fe. Ya vamos, creo que ahora en noviembre se cumplen 2 años de haber comenzado este estudio. Así que damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado, donde nos permites ya casi terminar nuestras labores, pero hemos dedicado un tiempo, como hacemos cada 2 martes, para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder ver este tema desde una perspectiva bíblica, que podamos asimilar lo que tú has revelado a través de tu palabra acerca de estos temas, y que tú nos des claridad de pensamiento, Señor, para poder ver lo que tu palabra enseña y cómo aplicarla a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar hoy comenzando el capítulo 24 de la Confesión de Fe, que se encuentra en la página 35, capítulo 24, que trata con las autoridades civiles. Y este capítulo está muy conectado al capítulo que nosotros vimos hace 2 semanas atrás, donde hablamos acerca de los juramentos y los votos lícitos. ¿Se acuerdan de ese capítulo? ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la Biblia no prohíbe el jurar, pero sí prohíbe el usar el nombre de Dios en vano en los juramentos? ¿Cuántas personas nosotros escuchamos que dicen, te lo juro por Dios, pero tú sabes que te están mintiendo? ¿Entiendes? O utilizan todo tipo de juramentos y no los cumplen, hacen votos y no los cumplen. Por ejemplo, votos matrimoniales, votos de dedicar sus hijos al Señor, diferentes votos y promesas que la gente hace que luego no cumplen. Muchos de ustedes vienen de un trasfondo católico donde la gente por lo general hacía muchos votos. Yo voy a hacerle un voto a la Virgencita y si la Virgencita me cumple, pues yo le voy a ir a llevar una ofrenda o lo que sea, ¿verdad? Bueno, pues el capítulo anterior trató con ese aspecto de los juramentos y los votos lícitos, que la palabra de Dios revela acerca de hasta dónde pueden los creyentes jurar, cómo deben usar el nombre de Dios. Así que hablamos un poquito acerca de ese tema de los juramentos y los votos lícitos y dijimos que una de las razones principales por las cuales se añadió este capítulo a la confesión es porque había un grupo conocido como, ¿cómo se conoció ese grupo? Hablamos de un grupo en específico, los anabaptistas. Los anabaptistas no es lo mismo que los bautistas, pero tienen algunas creencias similares. Los anabaptistas era un grupo radical que se oponía a cualquier tipo de juramentos. El creyente no podía hacer juramentos y no podía participar de juramentos. Si los anabaptistas estuvieran hoy vivos como comunidad de fe, pues usted no sé cómo le haría para casarse con lo civil, porque ellos prohíben los juramentos y los votos. No sé cómo haríamos para presentarnos en una corte si tuviéramos que presentarnos como testigos. No podríamos hacerlo porque no podríamos juramentar como parte del proceso. Entonces los anabaptistas se fueron un poquito al extremo y la confesión pretende traer una perspectiva bíblica acerca de los juramentos. Los juramentos no son vanos, pero se deben hacer con una conciencia de que si voy a jurar algo, tengo que cumplirlo. Si voy a hacer una promesa, debo de cumplirla. Y sobre todas las cosas, a no usar el nombre de Dios en vano en este aspecto de hacer juramentos y utilizar el nombre de Dios de una manera muy liviana, como usualmente lo utilizamos. Este capítulo 24 responde un poco también a algunos de los argumentos de los anabaptistas. Ahora, yo le voy a hacer 3 preguntas y yo quiero que usted simplemente me conteste con un sí o con un no. No me va a dar explicaciones. Yo no quiero que usted me dé sí por esto, no. Simplemente sí o no. Y luego vamos a poder desarrollar, ¿verdad?, el argumento de cada cual. Déjeme prender aquí el aire porque tengo calor. Permítanme un momento. Kitchen. ¿Tú tienes frío? Ah, bueno, pues, pero lo tengo que bajar un poquito porque... Ok,
Entonces, les voy a preguntar, solamente quiero su respuesta, sí o no. No me explique por qué sí o por qué no, simplemente sí o no. ¿Está bien? ¿Están listos? Ok. La primera pregunta. ¿Usted cree en la pena capital? ¿Saben a qué me refiero con la pena capital? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Si no saben, levante la mano. ¿Saben a qué me refiero con la pena capital? La pena capital habla con la autoridad que tiene un gobierno para poder asesinar a una persona. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo ahora? Ok. Jimmy, ¿cree en la pena capital, sí o no? Nelcy, ¿cree en la pena capital, sí o no? Ok. Jerica, ¿cree en la pena capital, sí o no? El Manevita, ¿cree en la pena capital, sí o no? Sí. Ok. Rubén, ¿crees en la pena capital, sí o no? Ok, ok. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿debe un cristiano participar o ocupar algún oficio de gobierno, ya sea en alguna de las entidades como presidente, gobernador, alcalde, juez? ¿Debe un cristiano o puede un cristiano ocupar una posición dentro del gobierno? Jimmy. Sí. Ok. Nelcy. Recuerde que sí o no. Después vamos a elaborar en la respuesta. ¿No? Ok. Jerica. Georgie. Jonathan. ¿Sí? Jerica. Mana Eva. Rubén. Ok. Rubén va a batallar mucho hoy. Este tema va a ser un tema controversial. Tercera pregunta. ¿Puede un cristiano o debe un cristiano participar de una revolución o de una guerra? Jimmy. Sí. Nelcy. Bueno, vamos a llegar a... ¿Puede un cristiano o debe un cristiano participar de una revolución o de una guerra? No. Ok. Jonathan. Ok. Jerica. Manaeva. No. Ok. Rubén. Ah. Vamos, no explique todavía. Vamos allá. Ok. Tan buena la respuesta. Me puso más interesante. Vamos a ver, hermano, porque fíjate que la Biblia provee respuestas y provee una cosmovisión bíblica acerca de cada una de esas preguntas. Y nosotros vamos a tratar de hoy, en la medida que el tiempo nos permita, de examinar cada una de esas preguntas y ver qué la Biblia realmente revela acerca de esto. Le puedo decir lo siguiente. Las tres preguntas tienen sus extremos. Las tres preguntas. La pena capital, ¿puede un cristiano participar o tener alguna posición en el gobierno? ¿Y puede un cristiano participar de una revolución o de una guerra? Esas tres preguntas tienen extremos de ambos lados. Muchos se van al extremo en una posición y otros se van al otro extremo de esa misma posición. Entonces vamos a ver qué es lo que las escrituras nos revelan y tratar de proveer algunas respuestas a esto. ¿Okay? Recuérdense que este capítulo responde a la situación que tenían los hermanos bautistas en aquella época, en el 1600, con el grupo de los anabaptistas, que ellos enseñaban que el cristiano no se debe sujetar ni debe participar y no debe rendirse a la autoridad de ningún sistema de gobierno. Esa era la actitud de los anabaptistas. Nosotros somos un grupo separado, no queremos tener nada que ver con el gobierno, por ende, un cristiano no puede ocupar posiciones en el gobierno porque nosotros estamos en contra de eso. Un cristiano no puede estar a favor de la pena capital porque la pena capital es algo que ejercen los gobiernos y por ende, como nosotros entendemos que todos los gobiernos están corruptos, pues nosotros no debemos participar de eso. Y el último, en el caso de las revoluciones o de la guerra, pues como eso es un problema político, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y vamos a ver que las escrituras nos enseñan
acerca de esto. Al final del día, hermanos, usted puede diferir con alguna de las cosas que vamos a hablar, pero por lo menos va a tener una mejor perspectiva acerca del tema. Aunque a lo mejor se vaya todavía con algunas dudas o algunas preguntas sin contestar, pero va a tener un mejor marco acerca de este tema. Así que este tema es controversial. Esto es como el tema de la predestinación o el libre albedrío, es controversial. Vamos entonces al párrafo número 1 y luego vamos a ver ciertas evidencias bíblicas. Lo primero que vamos a hablar es de la ordenación divina de las autoridades civiles. ¿Quién ha instituido las autoridades civiles y de gobierno? ¿Son creadas por nosotros los hombres o son creadas por Dios? ¿Qué ustedes piensan? Las autoridades, el sistema de autoridad que nosotros tenemos en nuestros países, ¿son creados por los hombres o son creados por Dios? ¿O son instituidos, no creados, instituidos por Dios? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Por Dios, sí, ordenación divina. Okay. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Okay. Vamos al párrafo. Dice, Dios, comienza con Dios, hermano. Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo. Vamos entonces a ver las evidencias bíblicas de este aspecto. Vamos al Salmo 82:1 para ver qué las escrituras revelan acerca de las autoridades civiles. ¿Entienden a qué me refiero con autoridades civiles? Si alguien no sabe lo que me refiero a autoridades civiles, déjeme saber. Jonathan, autoridades civiles se refieren a los sistemas de gobierno que nosotros tenemos. Los presidentes, los gobernadores, los legisladores, los senadores, los que tienen que ver con el sistema político de un país o de una nación o de una provincia. Ok. Entonces vamos al Salmo 82:1. Aquellos que tienen Reina Valera, a lo mejor usted va a encontrar en el título del Salmo 82, ¿qué dice el título? Amonestación contra los juicios injustos. Ok. Y vamos a ver quiénes son los que cometen juicios injustos. Okay, ¿qué dice? Vamos a empezar por el versículo 1, pero luego vamos a ver todo el contexto para poder responder esta pregunta. Ok, ¿qué dice el versículo 1, Rubén? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ok, hasta ahí. No leas más nada. Según ese versículo, ¿qué tú entiendes? Según lo que dice el versículo. Pues que Dios está en cada reunión Pero en la reunión de quién dice ahí. de los dioses. ¿A qué dioses se está refiriendo? Pues fíjese que está en minúscula. Lo que pasa es que no hay dioses. O sea, fuera de Dios no hay más dioses. ¿Ok? Eso nosotros lo sabemos porque la Biblia lo enseña claramente. Entonces, ¿a qué se refiere el salmista cuando habla de dioses con D minúscula? ¿Ok? Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. ¿A quién se refiere el salmista? ¿De quién está hablando? Se refiere que Dios ahora está teniendo una reunión con todos los falsos dioses que la gente hace. No. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el texto. Vamos al versículo 2 en adelante, a ver el contexto. Dice, ¿hasta cuándo? Esto es una pregunta. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así que, de acuerdo a todo el contexto, ¿quiénes son esos dioses a los cuales Dios se reúne con ellos? Los gobernantes, los que tienen el poder. Los gobernantes. Es a los gobernantes, a los que están en el poder político, gubernamental,
de autoridad civil que Dios le dice, ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente? ¿Hasta cuándo aceptaréis las personas de los impíos? Y le da la responsabilidad que tienen las autoridades. La responsabilidad de ustedes como gobernadores es defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Y luego en el versículo 7 dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea que el salmista está estableciendo un principio, hermano, que todas las autoridades que están aquí en la tierra, todas ellas están todavía bajo la supervisión de Dios. Las autoridades civiles y de gobierno no escapan el juicio y no escapan la soberanía de Dios, hermano. Y Dios está como Dios juzgando, cómo están operando los gobiernos, cómo están ayudando al débil, al menesteroso. Por eso dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Se da cuenta de las malas acciones de los gobiernos, se da cuenta de cómo los gobiernos muchas veces no cumplen con su responsabilidad y dice que Dios lo juzga. Y Dios lo juzga. ¿Ok? Vamos entonces a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6. Estamos tratando de establecer, hermano, la ordenación divina de las autoridades civiles. ¿Las autoridades civiles tienen autoridad en sí mismas o tienen una autoridad delegada por Dios? Vamos a Romanos capítulo 13. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma se encuentra ¿dónde? En Roma. La iglesia de los romanos se encuentra en Roma. Roma es la capital. Ajá. Disculpen el texto anterior. Cuando Dios está en medio de los dioses, digamos, en medio de la política, y cuando Él dice, pues velar por los huérfanos, pero esto incluye a toda la gente, ¿no? A toda la gente que está bajo ese gobierno, ¿me entiendes? O sea, ahí Dios veo que no le importa, digamos, si es de Él la persona, o sea, no, si es cristiana. No, claro. Ahí entra todo el mundo. El rol principal de un príncipe, de un rey, de un gobierno es cuidar y velar por los que tiene debajo de él. Por los débiles, por los menesterosos. Correcto. Ese es el propósito de los gobiernos. Velar por sus ciudadanos, ¿me entiendes? Y eso, ¿quién lo creó? Lo crearon los hombres, ¿no? Eso fue dado por Dios. Vamos a ver qué dice aquí Romanos 13. Es bien importante que entiendan que cuando Pablo escribe esto, él se encuentra, hermanos, en Roma, preso, a punto de ser asesinado. El emperador en turno es Nerón, uno de los emperadores más perversos y crueles que tuvo todo el imperio romano. Y él está preso bajo el emperador romano. Y él le escribe ahora a los creyentes en Roma. Roma, una ciudad llena de inmoralidad, llena de perversión, llena de corrupción. Y miren lo que Pablo le dice a los creyentes en Roma. Le dice, sométase toda persona, eso incluye creyentes y no creyentes, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sean buenas o corruptas, todas las autoridades, hermanos, funcionan bajo un principio. Dios le ha dado a las naciones, aunque las naciones obviamente están siendo gobernadas por seres humanos que son pecadores, que tienen naturaleza pecaminosa, que muchas veces cometen decisiones injustas y actos injustos, pero ellos, la autoridad de ellos como gobernadores, como reyes, como príncipes, viene de parte de Dios, hermano. ¿Ok? Viene de parte de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Palabras fuertes. Se supone, hermano, que las autoridades civiles están puestas para velar y proteger a sus ciudadanos. El ciudadano que vive de una manera honrosa o que vive de una manera respetando las leyes no tiene de qué preocuparse, porque las autoridades lo van a proteger. Pero las autoridades están puestas ahí, hermano, para controlar al que no se porta bien, al que rompe las leyes, al que opera con injusticia, al que comete crímenes, delitos. Si nosotros no tuviéramos un sistema civil, una autoridad civil en nuestros pueblos, ¿cómo nosotros podríamos controlar la delincuencia? Fuera una anarquía lo que habría. Y yo sé que en estos momentos, tal vez en la mente de algunos de ustedes dice, sí, pero es que aún habiendo esto, como quiera hay corrupción, como quiera hay asesinatos, como quiera hay maldad. Eso es verdad, yo no estoy negando eso y la Biblia no niega eso. Pero imagínense si eso no estuviera. Fuera peor. Fuera peor. Imagínense que alguien entra a su casa y les roba todo y le pega un tiro a un familiar suyo. Si no hubieran autoridades civiles, ¿qué usted hace? Nada, llorar es lo único que va a poder hacer. Porque no puede hacer nada, no tiene una autoridad a la cual usted pueda recurrir para que se encargue de hacer ¿qué? Justicia. De hacer justicia, hacer lo que dice aquí el texto bíblico. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Las autoridades civiles. Pues porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, hermanos. El principio de la autoridad civil es un principio que está muy enlazado con un atributo de Dios, el cual es su justicia. Nosotros sabemos que ¿qué es lo que merece el pecador por causa de su pecado? La justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede en términos terrenales. Aquel que quebranta la ley, aquel que comete un delito, la justicia, hermano, de Dios se manifiesta, aunque los hombres obviamente están corrompidos, pero se manifiesta en las autoridades civiles, porque las autoridades civiles manifiestan justicia sobre aquellos que cometen crímenes, que cometen delitos, que violan la ley. Entonces, nosotros no podemos decir, no quiero someterme a las autoridades civiles, pero a la misma vez pretender que ellas nos protejan. No podemos hacer eso, hermano. Tenemos que estar conscientes de que, aunque son gobiernos que muchas veces hay gente en esos gobiernos que son corruptos, que no operan bien, que hacen injusticia, pero aún así, en medio de toda esa corrupción que nosotros vemos, aún así, esas autoridades, hermanos, sirven para proteger a muchos ciudadanos que viven bajo su territorio o viven bajo su gobierno. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok. Por eso es que yo le pregunté al principio, ¿cuántos de ustedes creen en la pena capital? Y la mayoría dijo que sí, algunos dijeron que no. Bueno, la pena capital, hermanos, ¿es bíblica? La pena capital es algo que el hombre se inventó. La pena capital es algo de los americanos que se lo enseñaron a los gobernantes en Latinoamérica. ¿De dónde viene este concepto de la pena capital? Bueno, vamos a ver qué dicen las escrituras, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 6. Si usted tiene alguna duda, pregunte. Génesis capítulo 9, versículo 6. Ok, voy Jonathan. Génesis capítulo 9, versículo 6.
Dale, Jonathan. El que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Okay. Bien sencillo, hermano. El que derrame sangre de hombre, su sangre debe ser derramada, hermanos. Y Génesis es un libro, hermano, que viene antes del libro de Éxodo, que en el libro de Éxodo es cuando Dios le da su ley, ¿verdad? A su pueblo, le da los 10 mandamientos, pero también le da una serie de leyes civiles y ceremoniales que el pueblo debía cumplir. Bueno, mucho antes de que Dios diera la ley, ya Dios le había dicho y había instituido un principio, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, hermano. En otras palabras, por eso es que, no sé si ustedes han escuchado esa frase, que es popular en nuestra cultura, pero también en la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Okay? ¿Esto es algo que se lo inventaron los hombres o es un principio bíblico que Dios estableció para mantener un orden en la sociedad, hermanos? ¿Okay? Un orden en la sociedad. Porque miren cómo dice la confesión. Dice Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse ¿a quién? A Dios. Ok, ¿a quién se deben sujetar las autoridades civiles primordialmente? ¿A quién se deben sujetar? A Dios, porque la autoridad que ellos vienen no viene de ellos mismos, viene de Dios. Así que Dios está por encima de ellos, hermano. ¿Ok? Dios está por encima de los reyes, de los príncipes, de los monarcas, de los gobernantes. Y el propósito de ellos como autoridad civil en un plan perfecto, obviamente sabemos que está contaminado por el pecado, pero el plan de Dios es que las autoridades civiles se sujeten a Él. ¿Para qué? Y gobernar al pueblo, ¿para qué? Para la gloria de Dios y el bien público. ¿Cuál es el problema de nuestros gobiernos hoy en día en la mayoría de los casos? Que las autoridades civiles no se someten a la autoridad de Dios. No se someten a la autoridad de Dios. ¿Qué más? ¿La gloria de quién buscan? La gloria de ellos. ¿Y sirven al pueblo bien? No. Bueno, aquí dice que Dios el supremo rey, Dios el supremo Señor y Rey del mundo entero ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Ese es el propósito de todo gobierno, hermano. Someterse a Dios, ¿ok? Sujetarse a Dios y que todo lo que hagan, todo lo que decidan, la manera en que van a cuidar del pueblo que tienen, ya sea creyente o no creyente, porque las leyes, hermano, protegen tanto a creyentes como a no creyentes. Lo hagan para la gloria de Dios y para el bien del público. Eso es el principio básico de la función de las autoridades civiles. Y con este fin, con el fin de que puedan sujetarse a Dios para la gloria de Dios y para el bien público, Dios les ha provisto con el poder de la espada. ¿Qué usted entiende con ese aspecto de Dios les ha provisto con el poder de la espada? ¿Qué es lo que se hace con una espada? Ajá. Ok. Vamos a Romano otra vez. ¿Qué es lo que se hace con una espada? ¿Qué usted entiende por una espada, Jonathan? Ok. ¿Verdad? Una espada usted puede herir a alguien, pero también puede hacer ¿qué? Puede matarlo, ¿verdad? La espada es una de las herramientas más antiguas que han tenido los ejércitos y los gobernantes para poder ¿qué? Protegerse y defenderse. Bueno, en este caso, Dios le ha dado, hermano, Dios ha provisto a las autoridades civiles con el poder de la espada para ejecutar, hermano, el principio de Génesis capítulo 9, versículo 6. Porque vamos de nuevo a Génesis 9, 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Si yo soy un asesino y yo mato a alguien, ¿usted cree que yo
¿Me voy a matar a mí mismo como justicia por lo que acabo de hacer? En la mayoría de los casos no. Hay gente que se suicida, pero en la mayoría de los casos no. ¿Qué es lo que hace un asesino? Se esconde, huye, trata de ocultar su crimen. ¿Y quién entonces va a poder llevar a cabo este aspecto de tú mataste a alguien, ahora mereces lo que acabas de hacer? ¿Quién lo va a hacer? Otra persona lo tiene que hacer, hermano. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, hermano. El asesinar a una persona atenta contra la creación de Dios. Es un acto de atentar contra la creación de Dios porque está matando a alguien que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, así sea creyente o no sea creyente, hermano. Todos los seres humanos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y sigue diciendo la confesión, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada, ¿para qué? Para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal, hermano. Aquellos que hacen el bien en una sociedad, aquellos ciudadanos que se portan bien y cumplen las leyes, el gobierno está ahí, hermano, como una autoridad, ¿para qué? Para protegerlos. Si por ahí se aparece un ejército de otra nación a querer hacerle daño a esos ciudadanos y hacerle una guerra, ese gobierno que está recibiendo esa invasión tiene el derecho de ¿qué? De defenderse, ¿verdad? Tiene el derecho de defender a sus ciudadanos, porque al fin y al cabo, hermano, la razón por la cual nuestros gobiernos hacen guerra a través de toda la historia del mundo, han hecho guerra contra otras naciones, en algunos casos, no en todos, pero en muchos, es para defender a sus ciudadanos, porque ese otro ejército viene a matar a todo el mundo. Y ese acto, hermano, de protección del gobierno y de las autoridades civiles ha sido dado por Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermano, si a lo mejor este tema le está... Vamos a seguir más adelante, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Rubén, tú tienes muchas. Tienes cara de que tienes muchas. Sin confianza, Rubén. Pregunte. No se preocupe que no hay contestación equivocada. Sí, pero tal vez estaba yo equivocado en cuanto a este tema. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué era lo que tú sostenías? Yo sé que pues, las autoridades en algún momento tienen que tomar cartas en el asunto de algún asesino. Ajá. Pero yo veo en otro sentido, porque hay muchos pueblos que toman la justicia por sus propias manos. Ajá. Yeah. Y a veces matan gente inocente. Ajá. Entonces a eso voy yo, pues tal vez yo tenía esa perspectiva, pues de que por eso que no es nadie para quitarle la vida a una persona. Okay. Pero tú dijiste una palabra muy clave. Los pueblos toman la justicia en sus manos, ¿me entiendes? En vez de esperar que las autoridades civiles sean las que tomen cartas en el asunto, ellos deciden tomar cartas en el asunto por su propia mano. Ahí es donde está la diferencia entre uno y el otro. Dios le ha dado autoridad a las autoridades civiles para poder llevar a cabo eso, no a nosotros los ciudadanos que agarramos al pillo, lo amarramos en un árbol y le damos palo hasta que lo matamos. ¿Verdad que sí? Y aún las mismas autoridades que ya son establecidas por Dios, fallan. Claro, fallan. A veces fallan. Sí. Por eso que vemos casos que vemos situaciones donde realmente no se aplica la debida justicia. Ajá. Porque son imperfectas. Y ya en cuanto a la guerra, digamos, que uno se va ahí, sí, porque mire, pues es que lo que pasa, en cada país usted sabe que antes, bueno, Guatemala, en los años 80, hubo mucha guerrilla. Ajá, bien. Entonces, a mi hermano lo llevaron como de 15 años para servir a la guerrilla. Sí, no, al ejército. Al ejército, sí, ok. De 15 años. Entonces, pues ya no lo pudimos. Mi papá trató de sacarlo, ¿no? Porque estaba menor de edad, pero pues, ya no pudimos. Y pues se lo lleva. Imagínense usted, entonces, ¿qué va a hacer uno en ese caso? Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Estamos en el párrafo número 1. Estamos estableciendo, hermano, la ordenación divina. ¿Qué autoridad tienen las autoridades civiles? Ahora, hablando al punto que mencionó Jimmy, es verdad, muchas veces nuestros gobiernos y nuestras autoridades civiles fallan. Pero es ahí donde entonces el Salmo 82 cobra todo el sentido del mundo, donde dice, hey, gobernante,
Dios está juzgándolos a ustedes y Él está en la reunión de los dioses. O sea, Dios los está mirando, Dios los está observando. Si ustedes hacen la justicia o hacen la injusticia, Dios está sobre ustedes y los está velando. Y les está diciendo, ustedes van a morir como todos los hombres de la tierra, así sean príncipes y gobernantes, van a morir como todos. Y un día van a tener que dar cuentas delante del Rey y Señor sobre toda justicia. Ellos van a tener que dar cuenta por sus actos justos y por sus actos injustos. ¿Me está entendiendo? Ok. Vamos a considerar, por ejemplo, otros pasajes. Vamos a Proverbios 16:14. Proverbios 16:14. Hermana Eva, si lo puede leer. Proverbios 16:14. La ira del rey la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Correcto. La ira del rey es mensajero de muerte, hermano. O sea, un rey tiene la autoridad de ¿qué? Tiene la autoridad de matar, ¿me entiendes? Mandar a matar. Si hay una persona que está, ¿verdad? Ya sea asesinando a otra persona o cometiendo crímenes graves, la ira del rey, ese rey puede airarse y decir, no, vamos a aplicarle justicia a esta persona. Pero dice al final del versículo, más el hombre sabio la evitará. Ese es el ciudadano que respeta la ley. Ese es el ciudadano que reconoce, sobre mí hay una autoridad civil, mejor es que yo me ubique y me porte bien, no rompa la ley, porque la autoridad civil puede caer sobre mí, ¿me entiende? Con gran ira y hacerme pagar por mis acciones. ¿Ok? Proverbios 19:12, Jerica. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Ok. Así que aquí vemos nuevamente que la ira del rey, hermano, es como el rugido de un cachorro de león. O sea, está hablando de esa intensidad, de ese rugido que trae temor, que atemoriza. Cuando el león ruge, hermanos, el que no sé si usted lo ha visto, pero cuando un león ruge, hermano, imparte temor, imparte miedo. Bueno, los reyes, aquellos que están en la autoridad civil, imparten miedo y temor a aquellos que rompen la ley. Por eso es que los delincuentes hacen su delincuencia a escondidas o a oscuras, porque temen ser sorprendidos, temen que la justicia y la ley caiga sobre ellos. Vamos a capítulo 20, versículo 2 de Proverbios. Nelsi. Dice lo mismo. 22. Como rugido de cachorro de león es el temor del rey. Okay. El terror. El terror, correcto. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Correcto. Ahí en el Proverbio 21:15, Jimmy. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Okay. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14. Me avisan cuando lo tengan todo. ¿Lo tenemos? ¿Ok? ¿Manevita? Ok, está buscándolo, no hay problema. Primera de Pedro,
Está casi al final del Nuevo Testamento. Está después de Santiago. Bien. Antes de Juan. Bien. Está cerquita ahí. Ahí estamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14. Aquí está el apóstol Pedro hablándole, hermanos, a una iglesia que se encontraba en estos momentos siendo perseguida fuertemente. Y les dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿A qué instituciones se está refiriendo? A las autoridades civiles. ¿Okay? Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora entienden por qué la necesidad de las autoridades civiles, aunque yo sé que son imperfectas, aunque yo sé que van a cometer errores, aunque yo sé que van a cometer actos de injusticia, pero están puestas por Dios, hermano, para traer estabilidad y no solamente estabilidad, sino para traer ley y orden, hermano. Imagínense si no hubiera ley y orden en nuestras comunidades. Eso fuera una anarquía total. Una anarquía total, hermano. Así que nosotros debemos entender que las autoridades civiles han sido ordenadas por Dios. Aunque cometen errores, aunque hay gente corrupta, todo eso es verdad, no le estamos negando. Pero aún así, hermano, aunque son corruptas, los Estados Unidos es un gobierno bien corrupto, pero usted sabe que hay leyes ahí que nos protegen. Amén. Independientemente, nos caiga bien Donald Trump o no, nos caiga bien o no, estemos a favor de él o no, hermano, hay leyes que nos protegen como ciudadanos. Así de sencillo. Aunque él sea un déspota, un racista, todo lo que sabemos que es, pero hay leyes en este país y en la Constitución que nos protegen a nosotros los ciudadanos. Como en sus países, usted podría haber tenido un presidente súper corrupto, por ejemplo en Perú, Alberto Fujimori. Corrupto, ¿me entiende? Que hizo tantas cosas, pero sin embargo había leyes que protegían a los ciudadanos. Aunque otros se vieron afectados por la corrupción del gobierno, pero hubieron otros que fueron protegidos por el gobierno. ¿Me está entendiendo? En el único lugar, hermano, donde nosotros vamos a tener una justicia perfecta es en el reino de los cielos. Mientras estemos aquí, vamos a tener que seguir lidiando con esta desigualdad que hay en cuanto a las leyes. Ok, entonces hemos establecido que las autoridades civiles son ordenadas por Dios, hermano. Y esto que acabamos de ver es una bofetada en la posición de los anabaptistas. Porque los anabaptistas decían, no, nosotros no nos debemos someter a ninguna autoridad. Nosotros no tenemos nada que ver con el Estado. Hay una separación dramática entre el Estado y la iglesia y por ende nosotros como creyentes no tenemos nada que ver con el gobierno. No, tranquilo, Bobby. Porque ese gobierno te defiende también de los malhechores y de los criminales. Así que no puedes esperar recibir los beneficios y también entonces rechazar sujetarte y someterte a ellos. ¿Me está entendiendo? Ok. Vamos ahora entonces al punto número 2, párrafo número 2. Porque también los anabaptistas decían, no, ningún creyente debe ocupar una posición de gobierno, ni de presidente, ni de alcalde, no debe. Vamos a ver qué es lo que enseñan las escrituras, hermanos. Dice el párrafo número 2, es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Porque nuestros gobiernos, hermanos, tienen buenas leyes. A lo mejor no siempre las llevan a la perfección, pero tienen buenas leyes. Dice, en el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano que ocupa un cargo dentro de la autoridad civil? Debe mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado,
Y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. En ocasiones justas y necesarias. ¿Se acuerdan que yo les había preguntado, ¿un cristiano puede participar de una revolución o de una guerra? Bueno, hay que analizar la situación, ¿me entiendes? Depende de qué revolución y depende de qué guerra. Depende de qué revolución y de qué guerra, ¿ok? Exacto, sí. Ay, ay, ay. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos a la Escritura. Porque aquí vamos a hablar de la participación del cristiano. La participación. Mira, hermano, y la Biblia está llena de ejemplos de cómo creyentes fueron parte del gobierno. Participación de la autoridad. Deme algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de creyentes que fueron partícipes de una manera u otra de un sistema de gobierno o político. José. Daniel, el profeta Daniel, ¿bien? Durante el reinado de Nabucodonosor, ocupó una posición en la corte del rey. ¿Quién más? Tenemos a Abraham, que fue influyente dentro de lo que fue su sociedad. Fue a rescatar a Lot e hizo guerra con unos reyes. A un mismo Lot se sentaba a las puertas de Sodoma. Eso habla de autoridad y de juicio. Job se sentaba también a las puertas del pueblo. Tenía también de juicio. Correcto. ¿Quién más teníamos, hermano? El rey David. Moisés. Tenemos el rey David. Tenemos a Moisés. Tenemos a Salomón. Tenemos a Esther. Tenemos a Nehemías, que era el copero, hermano, del rey Artajerjes, de los persas. O sea, que a través de la Escritura, hermano, podemos ver que de una manera u otra, algunos involuntaria y otros voluntariamente fueron partícipes de posiciones de gobierno y políticas dentro de unos reinados, hermano, que eran impíos, porque el reinado de Egipto, de Nabucodonosor, de los persas, estos eran reyes perversos, hermano, y paganos. Y vemos que aún en la Biblia, hermano, hay ejemplos de personas que fueron y ocuparon posiciones dentro de estos gobiernos. Y Dios los usó. De una manera u otra, hermano, Dios los usó. ¿Ok? Vamos entonces a ver la evidencia bíblica. Vamos a Éxodo 22:8. Éxodo 22:8. Déjeme llegar ahí. Ok. Éxodo 22:8 dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo, hermano. ¿Y quiénes iban a formar parte de esos jueces? La gente del pueblo. Estos eran los judíos, hermano, el pueblo de Dios, de entre el pueblo de Dios. Y habían algunos que iban a servir como jueces del pueblo, porque alguien tenía que examinar la evidencia y ver quién era el culpable, quién había cometido el delito, hermano.
Así que no hay una prohibición bíblica a que un cristiano pueda ocupar una posición de gobierno o de autoridad en una sociedad. Que por eso mismo fue que el Señor impartió esos jueces, porque Moisés solo no podía juzgar la causa de un millón de personas. Yeah. Entonces ahí Jetro, que también se me fue, que había sido sacerdote de Sarquel Madiano, le dice, mira, tienes que escoger unos hombres para que puedan gobernar contigo el pueblo. Entonces eso es dado por Dios, que haya diferentes tipos de cargos, porque Moisés no podía estar escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia, estando ordenando otras cosas, ¿no? Cuando se tenían que mover el tabernáculo, vamos a enseñar eso, estar juzgando toda causa. Correcto. Según los anabaptistas, un cristiano no podría ser abogado o juez. No podría. Porque los anabaptistas se oponían a todo lo que tuviera que ver con el gobierno y las autoridades civiles. ¿Ah? Eran medios extremistas, sí, lamentablemente. Eran medios extremistas. Vamos a leer de nuevo el párrafo número 2. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas nuevas de cada reino y estado. Según las buenas leyes de cada reino y estado, y así ahora con este propósito bajo el Nuevo Testamento pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Qué ocasiones usted podría entender que sería una causa justa o necesaria, donde un creyente puede participar lícitamente de una guerra o de una revolución? Piense a ver. Una invasión. Una invasión. Una invasión de otro país. Ajá. Un ataque. ¿Qué más? Miren, hermano, yo quisiera presentarle otro cuadro, pero le voy a dar una realidad, hermano. El mismo Dios que dijo en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, no matarás, es el mismo Dios, hermano, que le dijo a su pueblo que hiciera la guerra contra los filisteos, contra los jebuseos, contra los ebuseos, contra todos esos grupos, hermano. ¿Por qué usted cree? ¿Qué quería hacer Dios con su pueblo? ¿Llevarlos a dónde? A la tierra prometida. ¿Y usted cree que ellos iban a llegar y que estos reinos iban a decir, ay, por ahí vienen los judíos, vente, vamos a entregarle nuestra tierra? Usted sabe que no. Ellos estaban esperándolos ya con arco y flecha y con todo, hermano. Entonces hay que saber interpretar la Biblia, hermano, dentro de su contexto completo. El mandamiento dice no matarás. Eso significa que yo no puedo caprichosamente simplemente ensañarme contra Rubén y matarlo sin ninguna causa. Ahora, si yo estoy en una situación donde Rubén pertenece a una nación o a un ejército que quiere venir a destruir mi país, pues entonces yo tengo el derecho bíblico de defenderme y de defender a mi familia, hermanos. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos está fundamentada, hermano, en muchos de estos principios sobre la Biblia. Por eso la Constitución de los Estados Unidos, hermano, no encarcela a alguien que asesina a otro en defensa propia, siempre y cuando haya las evidencias de que fue en defensa propia, ¿me entiendes? No es que simplemente yo me molesté con mi vecino porque me tiró la basura en el patio y yo vine y le entré a plomazo. Eso no está hablando de eso. Está hablando de situaciones, hermano, donde hay una invasión por parte de otro país, hay un, algún tipo de provocación militar o alguna provocación que pueda causar el que entonces yo como cristiano me vea en la obligación de participar de un conflicto bélico para defender el territorio donde vivo, para proteger a mi familia. Y miren, yo le voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos acerca de esto. Aquí dice Sam Waldron en su comentario de este tema, dice, hablando de la participación del cristiano en cargos dentro de la autoridad civil, y dice,
El punto principal de este párrafo es claramente que no es ilícito que un cristiano sea una autoridad civil y cumpla toda la gama de deberes de ese oficio, hasta inclusive hacer la guerra. Por ejemplo, supongamos que un creyente llega a ser presidente de X nación y resulta que el país de al lado se ha armado toda una revolución para invadir esa otra nación, pero este presidente es cristiano, ¿me entiendes? ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar que ese ejército entre, mate a todo el mundo? No. ¿O tiene la autoridad dada por Dios para decir, aquí nos vamos a defender? ¿Me entiendes? Pero está como presidente de la nación, es el representante, es la autoridad civil, hermano, más elevada que tiene esa nación. Rubén está rascándose la cabeza. Ay, ay, ay. Dime, Rubén, ¿qué piensas? ¿No? Ok. Dice el comentario, dice que no es ilícito que un cristiano sea una autoridad civil y cumpla toda la gama de deberes de ese oficio hasta e inclusive hacer la guerra. El fundamento bíblico para esta afirmación es diverso. ¿En qué se refiere? Que hay algunos que dicen que no, que un cristiano jamás puede participar de un conflicto bélico o de una guerra. Dice en Lucas 3:14, busquen Lucas 3:14. Lucas 3:14. Lucas 3:14. En el contexto de esto, aquí hay unos soldados romanos que están siendo expuestos a la persona de Cristo y al mensaje del Evangelio. Versículo 14 de Lucas 3 dice: también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario, hermano. En ningún momento Cristo le dijo a ellos, bueno, ahora ustedes son creyentes, ahora ustedes tienen que renunciar a su posición de soldados del ejército romano y dedicarse a otra cosa. No se los dijo. Les dijo, simplemente, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Si Dios estuviera opuesto a que a un cristiano fuera un soldado o ocupara una posición de soldado, bueno, pues Cristo le hubiese dicho aquí a estos soldados, bueno, ustedes son cristianos, ustedes no pueden ser parte ustedes no pueden ser soldados, tienen que renunciar a eso. En aquellos casos, hermano, no se podía, tú no podías renunciar a ser un soldado. O sea, eso era ahí hasta la muerte o hasta que te retiraran. Así es como funciona en el ejército, hermano. A menos que te den baja por deshonra o por traidor o lo que sea. Pero si tú eras un soldado en función, tenías que seguir cumpliendo tu función hasta que tus superiores te relevaran del cargo. En Lucas 3:14, a los soldados que se arrepintieron a la predicación de Juan el Bautista y deseaban vivir una vida cristiana, no se les dijo que abandonaran la milicia, aun cuando la esencia misma de su función como soldados era hacer la guerra. En Romanos 13, que ya lo leímos, versículos 1 al 6, dice, esta posición de autoridad se describe de diversas maneras, como en Romanos 13 nosotros vimos varias cosas. Vamos de nuevo a Romanos 13. Ahora, hermano, yo quiero aclarar algo. Esto que yo estoy diciendo no es la aprobación de los guerrilleros. Porque los guerrilleros no están haciendo guerrilla, hermano, para la gloria de Dios ni para defender a nadie. Ellos están haciendo guerrilla, hermano, por plata, por ambiciones personales, por ambición de poder, para seguir la corrupción. ¿Ok? No estoy diciendo que un creyente tiene la autoridad o el permiso bíblico para entonces meterse a la jungla con los guerrilleros. No estoy diciendo eso, hermano. No es lo que el texto está diciendo. Pero miren cómo dice Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13 vemos que menciona tres cosas acerca de las autoridades civiles. Dice que han sido establecidas por Dios.
¿verdad? También dice que son ministros de Dios y que son servidores de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, y aquí está, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Nuevamente menciona la misma palabra, pues es servidor de Dios. Versículo 6. Aquí está otra cosa bien importante, hermano. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, hermano. ¿Cuáles son las leyes de este país, hermano? Que si usted trabaja, usted tiene que pagar impuestos. En nuestros países es igual, ¿verdad? Todos nuestros países tienen un sistema de impuestos, hermano. ¿Nos gusta? ¿Verdad que no? Pues yo digo, caramba, yo ese 15-20% lo pudiera usar en otra cosa. Uno pensando, ¿verdad? Pero es la realidad, hermano. El mandato bíblico es que nos sometamos en todas las cosas, hermano. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, o aunque tengamos la mentalidad de que, porque así pensaba yo también en una época. Yo decía, ¿para qué le voy a pagar impuestos a esta gente si yo no me beneficio de ellos de ninguna manera? Esa era mi mentalidad, hermano. ¿Cómo que no me beneficio? Y las carreteras tan bonitas que tenemos aquí en Delaware, ¿quién las paga? ¿De dónde se pagan? ¿De los impuestos? Las luces que tenemos, hermano, en las calles para que no andemos por ahí al oscuro, ¿de dónde salen? ¿De los impuestos? ¿De dónde se pagan los salarios de los maestros? De los impuestos, hermano. Mire, la seguridad, los policías, los bomberos, todo eso se paga de los impuestos, hermano. Y esos son beneficios para los ciudadanos que viven en esa comunidad. Miren, ahora con la compra del apartamento donde nosotros estamos, y Jerry que es testigo, a mí me llegó el bill. Como yo no estoy pagando un mortgage, en los mortgages tú pagas tus impuestos ya en tu pago mensual. Cuando tú no tienes un mortgage que pagar, a ti te envían una vez al año los taxes de esa propiedad. Y en esos taxes incluye una porción que es para los maestros, para las escuelas, para los policías, para los bomberos, para todas las agencias civiles que el gobierno provee. Cuando yo vi el bill, yo dije, ¡ay! Me molesté. Pero yo recibo ese beneficio, hermano. ¿Me entiendes? Yo recibo ese beneficio, esté o no esté de acuerdo, hermano. El mandato bíblico es que yo lo haga. Es que yo lo haga. Porque han sido ordenadas por Dios, hermano, las autoridades civiles. Entonces, si yo quiero beneficiarme de ciertos beneficios que me provee la comunidad en la que vivo, pues debo también ser parte de la contribución de eso, hermano. Y yo sé que esto también es un tema caliente. Porque lamentablemente, hermano, no todo el mundo, tanto cristianos como no cristianos, pagan sus impuestos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a continuar. Así que tenemos la participación del cristiano en cargos dentro de la autoridad civil. Así que no hay una prohibición, hermanos, de que un cristiano no pueda participar de alguna posición de autoridad civil en un gobierno. ¿Ok? Ahora, por ahí hay una idea que se ha propagado mucho, que es que si tenemos un presidente cristiano, entonces vamos a ser una nación cristiana. ¿Verdad que sí? Ese cuento ya nos lo han dicho tantas veces. De hecho, todos los presidentes que han subido a esta nación, todos ellos afirman ser cristianos. Hasta el mismo Donald Trump dice que es cristiano evangélico. ¿Me entiendes? Gracias a Dios que es cristiano evangélico, según él, ¿verdad? Según él. Pero hermano,
el que un cristiano pueda participar del gobierno o tener una posición en el gobierno, eso no significa que ese gobierno va a lograr poner en práctica todos los principios bíblicos de la fe cristiana. No, él podrá influenciar de alguna manera, pero él no puede ejercer e imponer el cristianismo, hermano, como una fe obligatoria para todo el mundo, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que hacía la Iglesia Católica. Como una autoridad. Sería entonces, ahí hay una mezcla entre la Iglesia y el Estado, entonces ya no sería una fe de creencia, sino una fe impuesta. O tú eres católico aquí, o ¿qué vas a hacer? Aquí tenemos la espada lista, porque ellos llevaron al extremo esta autoridad, hermano. Ellos la llevaron al extremo, por eso está la Santa Inquisición en todos nuestros países, hermano. Porque estás aquí o crees o te cortamos la cabeza. Eso ya es un extremo, un abuso de la autoridad. Pero un cristiano puede ocupar, hermano, si se mantiene velando por la justicia, por la paz, por las buenas leyes de cada reino y de cada estado. Un cristiano puede ejercer una posición política a pesar de la corrupción que puede existir a su alrededor, mis hermanos. Ajá. Hay algo que no se puede quitar, y es que aunque suba alguien que sea cristiano, Uh-huh. está lo que Dios ha determinado en su soberanía sobre esa nación. Uh-huh. Y si Dios tiene esa nación sobre castigo, bendito sea Dios sobre alguien cristiano de Cristo. Uh-huh. Pero ya lo que ya está establecido para esa nación por el Señor lo va a ejecutar. Correcto. Entonces, a veces las personas llevan eso un triunfalismo. Uh-huh. Yeah. Hay cosas ya determinadas por Dios para una nación, para un pueblo. Hay pueblos que lamentablemente, aunque a nosotros no nos gusten, van a ser erradicados de la tierra. Uh-huh. Porque eso ha sido la historia de todos los seres humanos. Yeah. También yéndome a la confusión que puede haber un poquito entre nosotros y las palabras que ha dicho Jesús y el ejemplo que dio. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿no? A los cristianos, que si un romano lo hacía llevar la carga por 1 milla, se la llevara 2. Uh-huh. Que en sí la ley decía que la llevara 1, pero el Señor le dice, no, ve tú más allá. Uh-huh. Y muestra, ¿no?, mi gracia sobre ellos. Pero nosotros no podemos mezclar eso con que el Señor tenía a la nación de Israel bajo juicio con los romanos. Uh-huh. Y ellos no querían a Cristo, le importaba un pepino que Cristo viniese a libertarlos espiritualmente. Ellos querían otro guerrero como David, Uh-huh. para que los libertara de Roma, ellos ser potencia, Uh-huh. y ellos hacer lo que vimos por todos los profetas, que era vender hasta sus propios hermanos Uh-huh. por una cabra, que Yeah. había la vida de un ser humano por una cabra. Entonces Uh-huh. a ellos no les interesaba bajo ningún concepto tener a Dios. Ellos lo que querían era quitarnos este castigo, como lo has hecho siempre, Uh-huh. volvemos a florecer como nación y le volvemos a servir a los Baales. Entonces eso a veces crea un poquito de confusión en los cristianos. Uh-huh. Ok. Poder, Ah, poder. correcto. Poder. Vamos entonces al párrafo número 3 para ir terminando. ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, Rubén. Otro detalle, hermano. Con confianza. Yo en estos temas, yo tal vez creo que me he quedado un poco en el Antiguo Testamento, Ajá. porque todas estas cosas, Dios, o sea, Dios las habló, o Dios simplemente puso, no sé, en el corazón de los profetas que sirvieran así. Uh-huh. Pero ya en estos tiempos que como vemos pues que hay que son evangélicos, pero estaban bien, digamos, en una iglesia, asistían, eran hermanos, Uh-huh. pero al entrar al poder, Uh-huh. yo he visto allá, bueno, cosa en mi pueblo, alcalde, Sí. todo, Guatemala tuvo un presidente que cometió unos crímenes horribles y era evangélico. sí, entonces, pero antes de ser, Actualmente tiene un presidente cristiano, Jimmy. Ah, antes ok. de ser presidentes, Ajá. eran cristianos. Yeah. Yo en el pueblo, tengo un alcalde que entró, él era cristiano, él hacía Ujú. nuestra iglesia. Y cuando entró de alcalde, Yeah. Se perdió. Sí, se echó a perder, Sí. Yeah. vio la plata, Claro. se compró finca, Ajá. y tomando, Yeah. hacía grandes fiestas y se echó a perder. Yeah. Entonces, por eso yo en ese, Claro, en el claro. tiempo de ahorita, entonces, pienso yo ¿Te que- preocupa? entonces que un cristiano no debe de entrar a la política. Bueno, creo que llegar a ese extremo de decir no debe, creo que no es bíblico.
aunque ese creyente debe estar consciente que está entrando a un mundo donde hay mucha corrupción, donde hay mucha inmoralidad, donde hay mucha injusticia, y debe analizar toda la situación, ¿me entiendes? Pero vamos a hablar tal vez no en el término de un alcalde o de un presidente, pero por ejemplo, si yo como cristiano estudié 8 años, 12 años leyes, no hay ningún principio bíblico que ahí me prohíba el que yo pueda ser juez en una corte aquí en Georgetown. ¿Me entiendes? O sea, tal vez el aspecto de presidente, gobernador, lo vemos como algo tan peligroso, lo cual lo es, pero aquí la confesión responde a la negativa de los anabaptistas de decir, no, ningún cristiano puede ocupar ninguna posición dentro del gobierno. ¿Me entiendes? Por ejemplo, un policía. ¿Qué es lo que hace un policía? Establecer e implementar la autoridad civil. Bueno, según la posición de los anabaptistas, pues tampoco podría ser policía, ¿me entiendes? No hay una prohibición al respecto. Sí, entonces, igualmente, como le digo, igualmente cuando Dios pues mandaba a los israelitas a defenderse de la guerra, entonces igualmente yo pienso que yo me quedé en estos tiempos porque fue Dios el que directamente mandó eso. Ajá. Porque también digamos que Dios también escogió a los profetas, a los apóstoles, y hoy en día también eso vemos que en estos tiempos pues ya cualquier pastor, digamos, se siente profeta o Sí. apóstol. Ajá. No es Correcto. entonces eso yo también me quedé un poco rezagado. Entiendo. Pero mira, los mismos apóstoles, tanto Pablo como Pedro, los dos influyentes más grandes, tanto en Romanos como en Primera de Pedro, establecen, ustedes los creyentes deben someterse a las autoridades que están bajo ustedes. ¿Me entiendes? Y eso incluye tal vez un juez que es cristiano, un policía que es cristiano, alguien que esté tenga alguna posición dentro de una autoridad civil. Nosotros debemos someternos y sujetarnos a ellos. Sigue siendo hombre, va a fallar, en un momento dado no va a juzgar correctamente, pero por eso es que el Salmo 82 dice que Dios juzga sobre los que juzgan. Para terminar Ajá. mi comentario es Bien. que todo esto sale porque uno ignora todo eso, porque uno Es correcto. Bien. porque todo está en la vida. Eso es así. Sí, eso va Exacto, tomando un tiempo. Ese es el Bien. punto. Conocimiento va tomando un tiempo. Lo que uno va conociendo cuando uno es recién convertido o es un criado en la iglesia, no es la misma madurez que uno va alcanzando al caminar con el Señor. Pues muchos años atrás también, yo me oponía, yo decía, no, un cristiano vaya a la guerra, Jesús me dijo, sé, hasta que uno se va sometiendo a la revelación de la Biblia. Entiendo. Pero buenos puntos, Rubén. Buenos puntos. Párrafo número 3. Dice, habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, ¿cuáles fines? Proteger a la población, obrar en justicia, velar por la comunidad. Se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas. No en las ilícitas, sino en las lícitas que manden. No solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que hablan específicamente acerca de este punto. Vamos a Tito capítulo 3 versículo 1. Tito capítulo 3 versículo 1. Sí, que anda antes de Filemón. 3:1. 3:1. Tito, Antes de Filemón y después de Timoteo. Tito capítulo 3 versículo 1. Déjame llegar ahí. Y dice, aquí está Pablo diciéndole a Tito, Tito era un pastor de una comunidad de fe.
Y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en ese contexto, miren lo que dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, eso es peleón, pendenciero es peleón, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Contra quién no deben cometer difamación? Contra nadie, pero específicamente según el contexto, capítulo 3, versículo 1, eso incluye a los gobernantes y a las autoridades, hermano. Y si hay algo que nos encanta a nosotros, hermano, es pelar a los gobernantes. Y algunos de ellos lo tienen bien merecido, porque son lo que estamos diciendo. Son tranzas, son esto, son lo otro, hermano, pero el mandato bíblico es, por más que nos duele, hermano, por más que ese gordo feo que está ahora mismo ahí en la presidencia, por más que nos caiga gordo, ahí tenemos, hermano, que decir y obedecer el mandato bíblico. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, mis hermanos. Ay, ay, ay. Vamos a otro pasaje muy importante que se encuentra en Timoteo, primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Miren, hace un tiempo atrás, hace como un año atrás, yo tuve una conversación con alguien relacionado a este tema, y esta persona, una de las razones por las cuales no está perseverando hoy en una iglesia cristiana, aunque profesa ser creyente, es porque escuchó de parte de un predicador decir que nosotros debíamos orar como creyentes por el gobierno que acababa de ganar las elecciones. Y esta persona, hermanos, se enfureció y dijo, yo jamás voy a orar por este gordo racista. Esas fueron las palabras que me dijo. Jamás voy a orar por él. Bueno, pues entonces tiene un problema, porque mira lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo 2, versículos 1 en adelante. Del 1 al 4 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A qué todos hombres se está refiriendo el texto? Según el contexto. Porque este es uno de los versículos que utiliza cierta postura teológica para decir que Dios quiere salvar a todos los hombres. Bueno, es verdad, pero especialmente en el contexto está hablando de quién? De los reyes, aquellos que están en eminencia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, la iglesia estaba siendo perseguida por causa del imperio. Y la actitud de muchos de estos creyentes eran, pues como ellos nos están persiguiendo, nosotros no queremos tener nada que ver con ellos, nosotros no vamos a orar por estos líderes ni por estos gobernantes. Y tenían una actitud de desprecio y de rechazo y de odio y de resentimiento hacia aquellos que estaban en el poder. Y por eso Pablo le dice que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, hermanos. Es en ese contexto que yo puedo entender el versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso incluye a los reyes, a los que están en eminencia y a los que tienen poder político, hermanos. Dios salva a personas de entre todos los hombres. No está hablando de la humanidad entera, está hablando de que Dios salva a gente del Perú, a gente del gobierno, a gente pobre, a gente rica. Dios salva a personas de todo tipo de clases sociales y de todo tipo de clases políticas. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Así que hablamos de la ordenancia divina, la participación de la autoridad y la sujeción a la autoridad, hermano.
Y esa sujeción a veces cuesta. Porque obviamente pues nosotros vemos que a veces nuestros gobernadores pues no obran justicia a todo momento. Pero nuestra oración debe ser oraciones a Dios, hermano, para que Dios obre en la vida de esos gobernantes, les dé sabiduría, le ponga personas a su lado que los puedan aconsejar, que los puedan amonestar, que les puedan dar consejos buenos, bíblicos, para que los gobernadores puedan gobernar para el bien del pueblo y para imponer la justicia en aquellos que rompen la ley. Jimmy. Oh, ok. ¿Alguna duda o pregunta? Ahí hay muchos pasajes, hermano, que usted puede considerar ahí, que están en la confesión, y ver cada uno de los ejemplos bíblicos donde vemos el llamado del Señor a los creyentes a sujetarse, hermano, a las leyes de los gobernantes, ¿me entiende? De los gobernantes. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Nancy. Pregunte. Cuando yo decía que los creyentes no podían participar en una guerra, era porque en una guerra iban a matar. Correcto. Entonces, uno de los mandamientos es no matar. Por eso el motivo de donde sé que no. Claro. Y tiene toda la lógica del mundo. Porque entonces yo pensaba que al decir no matar era lo mismo que no mentir. La mentira es mentira aquí en todos lados, Claro. Entonces cuando decía, se dice que no matar, pues yo pensaba lo mismo. Okay. Se abarcaba en todo. Claro. En nuestra traducción al español, la palabra matar tiene una implicación nada más. Pero recuérdate que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, y el término que se utiliza en hebreo para ese mandamiento de no matar, la manera en que se traduce es no cometerás homicidio. Matar y cometer homicidio no es lo mismo, porque yo puedo matar por equivocación a alguien, y eso no es un homicidio. Por eso si hay las pruebas suficientes de que yo no cometí homicidio, sino que maté a una persona involuntariamente, pues la corte, hay leyes, ¿verdad?, que me protegen porque yo lo maté, es verdad, pero no cometí homicidio. ¿Me está entendiendo? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, dados por Dios al pueblo, la palabra que se utiliza en español para no matarás, en el hebreo, esa palabra no matarás, la palabra que se utiliza, que no la tengo ahora mismo, pero se la puedo conseguir, habla de no cometerás homicidio, no asesinarás a alguien. En el sentido de que yo caprichosamente me ensaño contra alguien por un coraje como lo que hizo Caín contra Abel y simplemente lo mato sin ningún tipo de justificación. Pero si lo vamos a interpretar de esa manera, ¿verdad? O la manera en que usted lo presenta, lo cual también es un argumento válido que muchas personas podrían presentar, tenemos un problema ético. Porque el mismo Dios que le dijo a su pueblo, no matarás, según esa interpretación, es el mismo Dios que le dijo a Josué, cuando entres a la tierra, me vas a matar a todo el mundo. Ancianos, niños, jóvenes, mujeres, las que están encintas, a todo el mundo. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque lo que estaba viviendo el pueblo era una guerra. O sea, esto era una guerra de sobrevivencia. O aquí implementamos la espada o nos morimos todos, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer una diferencia. Sigue siendo un tema conflictivo, no le voy a decir que lo es, porque hay todo tipo de implicaciones éticas en este aspecto, ¿me entiendes? Hay muchas líneas grises, hay muchos espacios grises que a lo mejor podríamos dejar ahí sin contestar. Pero hay una gran diferencia entre ir a la guerra y matar a un enemigo por defender el país de uno o porque uno se ha visto involucrado en un proceso militar, a uno ir por ahí repartiendo tiros sin ningún tipo de propósito. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso es que un soldado mata a alguien en una guerra y no lo vienen a enjuiciar aquí cuando regresa de la guerra en los sistemas tribunales, ¿me entiendes? Porque aún el sistema tribunal sabe hacer la diferencia entre un asesinato
y entre una muerte de una guerra. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, también ese mismo sistema a un soldado que comete un asesinato no dentro de los parámetros de una guerra, ese soldado puede ser llevado a juicio por homicidio. ¿Me entiendes? Porque lo que hizo no lo hizo en el contexto de una guerra, lo hizo porque abusó de la autoridad y del poder que tenía en esos momentos. Ahora, yo le voy a ser bien honesto. Muchos pastores no están de acuerdo con la pena capital y no están de acuerdo con que un creyente participe en una guerra. Ya eso es un asunto de conciencia, lo cual se debe respetar, porque cada cual tiene una conciencia, ¿verdad? Pero yo creo que donde esos pastores y predicadores y cristianos erran es cuando quieren imponer ese pensamiento como una postura bíblica. Cuando la Biblia revela, hermano, todo lo La contrario. conciencia bíblica dice otra cosa. Por lo menos la exposición bíblica no te dice no puedes. Hay asuntos que te lo deja tu conciencia. Por ejemplo, yo en lo personal, a mí se me haría bien difícil poder matar a alguien dentro del contexto de una guerra. Así fuera permitido y mi país me protegiera al yo tener que hacer eso. Pero eso es un asunto de conciencia, ¿me entiendes? Pero no es una imposición bíblica de que yo no puedo participar del ejército o no puedo participar de una fuerza armada. ¿Okay? Cuando el Señor mandó a Abraham, le dijo algo, que la tierra que él le iba a dar, habían unos pueblos, Uh-huh. y que aún el colmo de esos pueblos no había llegado a las narices de Jehová. Entonces estamos hablando de unos pueblos que o ellos los exterminaban, o esos pueblos iban a venir a exterminarlos a ellos. Uh-huh. O sea, Yeah. nunca es en el contexto de que el Señor era malo y le quería arrebatar la tierra porque no quería brindarle su gracia. No, es que ellos estaban ya todos contaminados. Y eran gente que cuando tú estudias su historia cometían unos actos indestructibles. Miren, Don Bárbaro. les voy a leer un pasaje, hermano, de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis vemos cómo Jesucristo le va a hacer la guerra a todos sus enemigos. Se los busco ahora exactamente donde es. Estamos en Apocalipsis. 19, ¿no? Apocalipsis 19:15. Miren lo que dice. Vamos a ver. Bueno, vamos desde el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si usted tiene un poquito de conocimiento bíblico, el autor de Apocalipsis es ¿quién? ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. El mismo Juan que en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Así que sin entrar, ¿verdad?, en todo el aspecto escatológico, hermano, pero en la segunda venida de Cristo, Dios va a juzgar a todas las naciones y a todos sus enemigos, hermanos. Y va a haber una destrucción
masiva. Va a haber masiva, hermano. Todas las naciones que se van a rebelar contra Cristo en su segunda venida, hermano. Las naciones que van a tratar de destruir a Israel como nación, van a tener que hacer guerra, hermano, contra Jesucristo. El mismo Jesucristo, hermano, que dijo en Éxodo capítulo 20, no matarás. Es el mismo, hermano, que va a exterminar a todos sus enemigos, hermano. Nosotros tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, hermano. No necesita una fuente adicional, la Biblia se interpreta así sola. ¿Y por qué Cristo va a hacer eso? Bueno, porque Él es juez y Él va a aplicar justicia. De la misma manera que las autoridades civiles, hermano, tienen la espada dada por Dios para llevar a cabo justicia, Jesucristo, hermano, como el juez supremo sobre todas las autoridades civiles, Él va a aplicar justicia, hermano. Él va a aplicar justicia. Amén.